Bueno, vamos a leer en Mateo capítulo 11, que esta Biblia tiene un título muy interesante que es Embajada de Juan el Bautista. Capítulo 11 de Mateo y empezando y terminando en el versículo 19. Esta es una versión española. Entonces, cuando terminó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Entre tanto, Juan, en la cárcel, había tenido noticia de las obras de Cristo. Envió a preguntarle por mediación de sus discípulos: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Y Jesús le respondió: id y anunciadle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Cuando ellos se fueron, Jesús se puso a hablar de Juan a la multitud. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido de finos ropajes? Dense cuenta de que los que llevan finos ropajes se encuentran en los palacios reales. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, se los aseguro, y más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira que yo envío a mi mensajero delante de ti para que vaya preparándote el camino. En verdad les digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren comprenderlo, él es Elías, el que iba a venir. El que tenga oídos, que oiga. Finalmente, ¿con qué voy a comparar esta generación? Se parece a unos niños que se sientan en las plazas y les reprochan a sus compañeros: hemos tocado para vosotros la flauta y no habéis bailado. Hemos cantado lamentaciones y no habéis hecho duelo. Porque ha venido Juan, que no come ni bebe, y dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría queda acreditada por sus propias obras. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión. Yo escuché hace poco un sermón de alguien que predicaba para un grupo de jóvenes y utilizó una figura como una metáfora que iba a guiar su presentación de lo que después entendí que era una serie de televisión o algo así llamado Mandalorian. Es decir, yo estuve todo el sermón perdido. Mandalorian, no sé qué es eso. Entonces, para evitar complicaciones, yo voy a utilizar una de Plaza Sésamo, que es, como dicen en Plaza Sésamo, este programa está patrocinado por la letra B, por la V y por las vocales. Entonces vamos a usar un pequeño acróstico para orientar la presentación, que después que empecé a organizar lo que iba a compartir me di cuenta que bueno, ya tenía 3 vocales, entonces busquemos otras 2 y podemos pensar en cómo ayudarnos a recordar. Pero antes le cuento esta pequeña historia. Hace unos años estaba yo en casa de unos
amigos peruanos en Bogotá y la mamá de la señora estaba de visita de Perú. Y entonces estábamos sentados allí, yo quedé al lado de ella y ella me dice, ¿y cuál es su gracia? Y yo, ¿saben? Esas cosas que uno piensa así rápido. Yo no sé bailar, no sé cantar, yo no he salido en televisión. Yo como que no tengo ninguna gracia y casi le digo, pues ninguna. Pero reuní toda la decencia que pude para responderle y le dije, ¿qué? Y la señora me dice, no, que ¿cómo se llama? Y yo, pero... entonces le dije mi nombre. ¿Cuál es su gracia? Y quisiera que pensáramos en la vida de Juan alrededor de esta pregunta de ¿cuál es tu gracia? Primero entonces, ¿cuál es la gracia de Juan? ¿Cuál es la gracia de Juan el Bautista? De Juan el Bautista, no Juan el Evangelista. Y ustedes saben que en la Biblia a veces se confunde con todos estos nombres de gente que tiene el mismo nombre. Pero este Juan el Bautista, o sea, el que bautiza, el que anuncia, el primo de Jesús, que anuncia que Él viene, que nace antes y toda la historia recuerdan de Navidad. Esta es la persona de la que vamos a hablar hoy brevemente. Juan el Bautista, el que bautiza. Miren ustedes que nosotros en general conocemos de Juan el Bautista todo lo que él hizo, ¿cierto? Impresionante lo que dice Jesús aquí y todo eso. Pero esta, como titula aquí esta Biblia, embajada que manda Juan el Bautista, la hace desde la cárcel. Juan preso. Y la pregunta que manda a hacer Juan con sus discípulos, porque Juan tiene discípulos, es, ¿este es o esperamos a otro? ¿Cierto? Si Jesús es el Mesías o todavía esperamos a otro. Si uno se para así, aunque sea brevemente, a pensar en la pregunta, uno llega a la conclusión, digo, sin mucho esfuerzo, que Juan tiene una duda tremenda, de marca mayor. Y detrás de la pregunta, el sentimiento que hay probablemente de Juan es, ¿me equivoqué? O sea, el tamaño de la duda, de la incertidumbre de Juan es grande. Y miren también el gran contraste con la respuesta. No, pero dile que mira todos los milagros que hago, la gente que es sanada, que el evangelio se le predica a los pobres y todo eso. Pero Juan sigue en la cárcel. Uno probablemente acostumbrado a ciertas formas de predicar el evangelio, tal vez hubiera dicho, pero Juan lo que tenía que mandar era decirle a Jesús que lo sacara de la cárcel. Pero esa no parece ser la preocupación de Juan el Bautista. La preocupación de Juan el Bautista es si este que yo anuncié y en el que yo creí es el Mesías o no. En un sentido, esto de que yo esté en la cárcel o no es un asunto secundario. Lo que más importa para Juan saber es si Jesús es el Cristo. Si ese es el Salvador. Eso es lo que importa. Pero uno no puede avanzar mucho en este texto sin pensar en una pequeña implicación, por lo menos una implicacioncita de estos versículos, y es que Juan se da permiso para dudar. Y el texto, es decir, el escritor bíblico, que en este caso es Mateo,
no lo condena. Nosotros, pienso yo, que a veces tenemos la tendencia a condenar al que duda y a tratar de arreglarlo a como dé lugar enseguida. Pero la Biblia da permiso para esto. Y los salmos también expresan este tipo de experiencia del creyente. Señor, mira como en los salmos de lamentación, ¿cierto? Que los enemigos ya no puedo más y todo, y enseguida dicen, pero tú estás conmigo, tú me socorres, y después uno lee unos versículos más adelante y otra vez, Señor, pero que estos tipos yo no puedo con ellos. Y uno a veces dice, pero estos son oraciones esquizofrénicas o qué, porque es que o confía en Dios o no confía, ¿cierto? Pero uno encuentra en la Biblia esta oración del creyente en una oración que simultáneamente confía y no confía, que cree y no cree, que está seguro y duda. Y así se vive la experiencia de la fe en la Escritura. Y esta es la primera vez del valor. Parece contradictorio que hay que tener valor para confesar que uno duda. Porque hay forma de aparentar, ¿cierto? De ocultarse, de mostrar mucha fe y mucha convicción y mucha seguridad. Eso se puede aparentar. Como aparenta la gente felicidad también, ¿cierto? Y tiran versículos a diestra y siniestra de mucha confianza, como si estos asuntos de la confianza en Dios se pudieran resolver así tan fácil. La segunda B es el vestido. Entonces vamos con la B y la A, ¿cierto? Valor para confesar que se duda. Confieso que dudo. Confieso que me cuesta a veces creer. Confieso que no sé si de pronto me equivoqué. Y Juan tiene discípulos, que es algo de lo que hablaba Andrés hace un momento. Tiene una comunidad también que aunque esté preso, lo sigue acompañando. Y van a hacerle el favor de averiguar. Disculpen que no hay mucha transición aquí entre una vocal y la otra, pero en Plaza Sésamo tampoco. La E del vestido, otra de la gracia de Juan el Bautista es cómo se viste Juan. Y es curioso, ¿no? Que en la Biblia hay pocas referencias al vestido, de que alguien estaba vestido así o asado, sino que se reserva la cuestión del vestido en la Biblia para Salomón, para, ¿cierto? Cuando se habla de los reyes que estaban con sus vestidos reales, que Jesús habla de que a Salomón con toda su gloria y no se vistió como viste el Señor a su creación y todo eso. Pero de Juan el Bautista casi siempre que hace referencia a él aparece el tema del vestido. Y Juan está vestido a la moda de Elías. Imagínense, ¿de cuántos siglos? Dice uno, está bien que las modas van y vienen, pero de siglos no tanto, ¿cierto? Que la moda de los 70 volvieron o de los no sé qué años. Pero Juan el Bautista quiere como mostrar con su vestido como una especie de desmarcarse y marcarse, ¿cierto? Uno con la ropa se marca y se desmarca. El vínculo de Elías, el vínculo de Juan con Elías es bastante fuerte por varias razones, ¿no? Está el vestido, está la forma de predicar, los enemigos que se ganan y el anuncio o la traída de otro después de él, ¿cierto? Ustedes saben que después de Elías viene Eliseo y en este caso Elías, que es Juan,
después de él viene Jesús, el Salvador, que también es cosa de los nombres bíblicos, ¿no? Eliseo es el Dios salva, que es Jesús, también el mismo significado de Dios salva. Y hay una situación que se presenta con respecto a Juan en términos de la jerarquía. Hay una pintura que yo pedí que nos consiguieran para mirarla, de un pintor del Renacimiento que, bueno, se conoce con dos nombres, Matías Grunewald o Neidhart Grunewald. Matías Neidhart. Y hay muchas curiosidades que se pueden notar en esta pintura, pero aparece el vestido, ¿cierto? Vestido de algo peludo. Y también otra referencia, para que lo noten, que la vamos a mirar después, es el dedo. El dedo por lo desproporcionado del dedo, y también los pies por el... Ahí no sale, pero en la pintura pueden buscar a Grunewald y aparece los pies también bastante grandes por lo que camina. Bueno, el tema con el dedo es, y ahorita lo vamos a volver a mencionar, es que la tarea de Juan es anunciar que viene el Salvador detrás de él, que él no es. Entonces el dedo es el que señala que no es él. En el capítulo 1 de Juan hay hay un intercambio entre Jesús y los judíos sobre quién es él, ¿cierto? Y es una conversación que él dice: yo no soy el Cristo. Y entonces le dicen: ¿y tú entonces quién eres? ¿El profeta? No, no soy el profeta. ¿Eres Elías? No, hombre, que no. Y ahí está la conversación de quién es él, cuál es su gracia. ¿Tú quién eres? Y en el mundo del siglo I hay lo que llaman algunos el fermento mesiánico. El fermento mesiánico en el sentido de que hay muchos predicadores. Juan no es el único predicador, ni Jesús tampoco. Y también hay gente que hace milagros. Y hay como, bueno, ¿quién es? ¿Cuál de todos estos es el Salvador? Y Juan se presenta como vestido de Elías, pero cuando le hacen todas las preguntas, él no dice que él es ni una cosa ni la otra. Y noten que cuando uno lee el relato de los evangelios, cuando se dice que es Elías, son los escritores de los evangelios, pero no es Juan el que lo dice. Sí, no es que de su boca sale: yo soy Elías, pero se viste como Elías y hace muchas cosas parecidas a Elías. Y hay un texto de Malaquías, el último de los profetas, donde se habla de la venida del Salvador, pero que primero viene Elías. Entonces hay la expectativa de que si es Elías o no. Y el otro asunto de la pintura es el cinturón. ¿Sí ven el tamaño de ese cinturón? Yo no soy persona muy interesada en las modas, pero una vez le preguntaba a alguien sobre los desfiles de moda y le decía yo: oye, explícame una cosa, esos desfiles de modas que salen la gente con unas ropas tan estrafalarias, ¿quién se va a poner eso? Sí, o sea, eso lo venden en algún lado. ¿Quién se va a poner eso? Y la persona que sabía de ese tema me dijo: no, es que eso no es para que la gente se lo ponga. Digo: y entonces, es
como una demostración de una tendencia de algo de forma exagerada. No es para que nadie se vista así. Entonces, dentro de las tantas cosas que la gente oye, que uno oye que dicen sobre que hay que hacer esto porque la Biblia dice, uno nunca ha oído que hay que vestirse como Juan, ¿cierto? Yo nunca lo he escuchado, pero de pronto Juan, con su estilo, con su ropa y su cinturón y su forma de vida y todo eso, es como esa especie de desfile de moda en un sentido. Este es el tipo extremo, que llegó al extremo de donde había que llegar en términos de desmarcarse y marcarse. Porque tenía una misión que era anunciar al Salvador. Y esto es de tal calibre que esta gente pareciera pensar, como el otro que dice también en las lecturas de Navidad, que dice, mis ojos han visto al Salvador, ya me puedo morir. Como nada más importa. Y no significa abandonar la vida, porque esta gente no fue que abandonó la vida. Juan entonces, con el vestido, nos invita a pensar cómo nosotros nos desmarcamos y nos marcamos con respecto a la sociedad que nos rodea. ¿Cierto? Hay un sentido en que para nosotros es imposible no estar donde toca estar en este mundo, ¿cierto? Pero cómo nosotros, de qué maneras Juan nos invita a pensar en cómo, por causa de la misión que nosotros tenemos, nos marcamos y nos desmarcamos con respecto a la sociedad que nos rodea. La afirmación que hace Jesús de Juan, el más grande de todo hombre, de todo nacido de mujer, de toda persona nacido de mujer, es Juan. Y eso es poner a Juan por encima hasta de Moisés. Imagínense, en el mundo judío, Moisés es lo máximo, es el profeta, el gran profeta. Y Jesús lo pone en esta categoría. Sigue la vocal I, y es la vivienda. ¿Dónde vive Juan? También siempre que se menciona Juan en los evangelios dice que él vivía en el desierto. Y hay mucha especulación sobre qué es eso de vivir en el desierto y por qué el desierto. En la Biblia, el desierto no podemos negar que es una realidad, pero también es una metáfora, ¿cierto? El desierto, de que con la vida en el desierto se quiere comunicar algo adicional con respecto a Juan. Yo me inclino más por pensar que Juan muy probablemente fue por un tiempo importante de su vida miembro de la comunidad de Qumran, que son los esenios. Los esenios es un grupo de judíos, de secta de los judíos, así como los escribas, los fariseos, los saduceos, los celotes, pero que no se mencionan en la Biblia. Existen porque otros textos que no son bíblicos lo mencionan, y después también existen una serie de documentos que se conocen como los rollos del Mar Muerto, que de pronto han oído, que fue lo que ellos dejaron. Era una comunidad que se separa del resto de los judíos para vivir la fe, y probablemente la referencia al desierto es que Juan fue parte de esa comunidad. No come ni bebe, tiene demonio. Come y bebe, entonces mira, es un glotón. Entonces a Juan lo critican por una cosa y a Jesús por otra. Juan da la impresión que camina una especie de cuerda floja ministerial. Es decir, él se desmarca del resto de los judíos,
se retira probablemente de la comunidad que vive en el desierto, que son los esenios, y está caminando entre un lado y el otro para anunciar el Mesías. Juan no la tiene fácil y encima predica de tal manera que se mete en problemas con las autoridades. Es un ministerio complicado el que tiene Juan y difícil. Pero otra vez, la gracia de Juan es como, yo lo veo como hacer lo que sea necesario para mostrar al Salvador. ¿Sí? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? ¿Cuál es la misión que Dios me ha dado a mí para mostrar al Salvador? ¿Y eso cuáles implicaciones tuvo para Juan? El valor de hablar, el valor de desmarcarse de un grupo del otro, el valor de vestirse para identificarse con un cierto personaje y el valor de vivir en ciertas condiciones para mostrar al Salvador. Hay otras cosas que se discuten de Juan que no vamos a entrar aquí, si la comida que él comía era pura o era impura. Comer langosta no es langosta de mar, ¿oyeron? Es saltamontes, grillo. Sí, eso es lo que dicen, que esos grillitos son sabrosos, pero y en algunas partes ahora están de moda, ¿cierto? Que comer grillo y comer gusano y de todo eso. Pero bueno, no quiero dañarles el almuerzo. El hecho es que con esto de comer esto y miel silvestre, no hay claridad, porque dentro de los judíos, de los distintos grupos, algunos decían que eso sí era puro y se podía comer, y otros decían que no era puro. Entonces Juan está en una situación incómoda por varias razones, y lo atacan también con las preguntas de tú, ¿quién eres? La otra identificación que se hace de Juan es la voz. Y este es el texto que citan allí de Isaías capítulo 40, versículo 3. La voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. La voz, hay varios aspectos en la voz de Juan. Juan predica arrepentimiento, arrepiéntanse. Pero Juan es como, uno dice, oye, pero agradece que te está llegando público. Cierto, pero él llega al público y les dice, generación de víboras. Pero cálmese, no ve que vienen a bautizarse, tú no estás bautizando y los vas a recibir de esa manera. Y es probable que Juan tiene el conocimiento, el discernimiento que existe la gente que busca el rito sin el arrepentimiento. Y en esta época tal vez este es un mensaje que nos habla a nosotros, porque a pesar de todo lo del programa, digamos, de los filósofos de la modernidad y del secularismo de matar a Dios, no pudieron matarlo. Y la gente sigue creyendo en Dios y la gente sigue buscando las cosas espirituales, pero muchas veces la gente busca es rito. Que los ritos son buenos. Yo les digo, a mí me gustan los ritos. Me gustan. ¿Por qué? Porque para mí el rito es importante para mí porque es bíblico, y porque para mí es importante que en la experiencia de la fe se involucre el cuerpo. Por eso el bautismo es sumergir a una persona que sienta que muere. Es que si no te sacan, te mueres. ¿Cierto? La experiencia de morir y vivir a una nueva vida en Cristo. Entonces, para mí, el rito no es malo en sí mismo. El problema es, y que tal vez es lo que Juan discierne aquí, los que quieren pasar por el rito que haya que pasar porque eso me sienta bien, me da paz espiritual, pero del resto de la vida, como le dijo
en una novela mexicana, un tipo que está en un grupo de poetas, es un investigador, está en un grupo la novela se llama El miedo a los animales. Él está en un grupo de poetas y este tipo se da cuenta que otro de los que está ahí es narcotraficante. Entonces, ¿cómo así? Y le hace un tremendo reclamo y le dice, ¿cómo así que tú que poesía ni que nada si tú eres esto y lo otro? Y le dice, no. Una cosa es la poesía y otra cosa es la vida. Y esa es a veces la espiritualidad, ¿cierto? Una cosa es la espiritualidad que a mí me gusta, que yo cultivo, y otra cosa es la vida. Y lo que el Evangelio dice y lo que Juan dice, no, son una sola cosa. La espiritualidad y la vida son una sola cosa. No se pueden desligar el uno del otro. Entonces Juan es de estas personas que uno dice, yo no digo que todos tenemos que ser así, pero de los que no tienen pelos en la lengua para decir lo que haya que decir. Pero tenemos que ver a quién le está hablando, ¿cierto? Le está hablando a gente religiosa que no quiere comprometerse, que no quiere saber nada de las implicaciones del Evangelio. Otra cosa en lo que la voz de Juan el Bautista se parece a Elías es en que tiene enemigos poderosos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Elías? Los enemigos son rey, nada menos, ¿cierto? Acab y su mujer Jezabel, que es la misionera de Baal en Israel, y lo quieren matar porque él se metió con el culto a Baal y con ellos por los crímenes, los delitos que habían cometido, la viña que le habían quitado a un campesino y todo eso. Y Juan también se mete en problemas con los poderosos. Denuncia la maldad y le dice al rey, a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, que era Felipe, un medio hermano. Y él le dice, estás violando la ley, estás dando mal ejemplo, esto no lo debes hacer. Y por eso lo metieron a la cárcel. Y el mensaje de Juan entonces, y la forma de hablar y lo que dice, le causan muchos problemas. Ahora, para ir terminando, hay unas reflexiones que hemos usado la última palabra que es busté. Busté. ¿Y busté qué? Busté es vuestra merced, ¿sí? Busté es una forma reducida, apocopada de vuestra merced, que también es su merced, y todo eso es busté. Entonces, yo creo que sería una injusticia de uno como predicador, como maestro, decir, y tenemos que ser como Juan, denuncia la corrupción y todo eso. Yo no soy dado a eso porque eso aquí en Colombia es peligroso. ¿Sí? Si alguien me dice a mí, denuncia la corrupción, yo le digo un momentico, denúnciala tú. ¿Sí? Denúnciala tú. ¿Por qué me dices a mí que la denúnciala? Sí. Si Dios te llamó a eso, denuncia la corrupción. Porque sí es peligroso. Aquí en Colombia es peligroso. Entonces uno no puede andar alegremente y decir que hay que levantar la voz de denuncia profética y no sé qué más. Si Dios lo llama, hágalo. Compre un seguro y denuncie la corrupción. ¿Por qué? Porque es peligroso aquí en Colombia uno ponerse en ese plan de denunciar. Pero sí nos invita el mensaje de Juan a preguntarnos, en un país donde hay tanta corrupción, ¿cuál es nuestra relación con la corrupción? Y empecemos por ese reto.
ya que hay que dejar un reto. Piensa en esta semana, ¿cuál es tu relación con la corrupción? Y piensa si puedes abstenerte de una oportunidad de corrupción y mostrar a Cristo. ¿Cómo se muestra a Cristo en un país corrupto? Jesús, pensando en, no sé, de pronto salen varios retos aquí. Agarre uno si quiere. Jesús dice aquí en este texto, esta generación no la complace nadie. Ustedes les cantan una canción alegre y no bailan. Y le cantan una canción de una endecha o una canción de funeral, un lamento, y no lloran. ¿Qué es lo que quieren? ¿Ustedes qué quieren? Hoy en día yo no sé si tenemos dos generaciones o dos tipos de gente en esta, o una sola generación, pero yo creo que el panorama con respecto al evangelio es bastante complejo hoy en día. En el sentido de que pues le dicen a uno, no, que estos jóvenes son de la generación Z, que estos son de la X, que estos son de la Y, que estos son... Y uno dice, pero y entonces uno ya no sabe ni cómo hablar, ni cómo tratar a la gente, ni qué decir, porque entonces este le ofende si le dicen una cosa, el otro se ofende si le dicen la otra, el otro se molesta si no le dicen, y estamos como locos, ¿cierto? Y en los ministerios cristianos existe toda esta dificultad. Lo cierto es que sí hay algunas cosas que caracterizan a esta generación. Y nosotros tenemos que tener sensibilidad al hacernos la pregunta de cómo nos inspira Juan a mostrar a Cristo en esta generación. ¿Cierto? Y esta generación, en esta época, de las cosas que uno más escucha es de los problemas de salud mental. Es una realidad por diferentes razones. Que los jóvenes, que los adolescentes por estar en las redes sociales, que los jóvenes no sé qué por las apuestas, que esto por la otra cosa. Y hay depresión, hay soledad, hay una gran cantidad de problemas. ¿Cómo nos llama Dios a nosotros a ser sensibles? Es posible que en una época o en alguna parte del mundo sea necesario decirle a la gente generación de víboras. Es posible. ¿Sí? Pero no sé si eso es lo que hay que decir hoy aquí y a todo el mundo. Otro problema que tenemos en esta época es la disposición o predisposición que tenemos nosotros permanentemente para el entretenimiento. Si el predicador no me entretiene, pues no. La pregunta no es si habló la palabra de Dios, sino si me entretuvo. Si fue divertido, eso sí. Y nos hace recordar las palabras de Ezequiel, ¿cierto? De que Dios le dice a Ezequiel, le dice Dios a Ezequiel, ¿tú crees que esta gente te escucha porque estén interesados? No, es porque quieren escuchar un poeta que hable bonito, eso es lo único que quieren, no quieren más nada. Así que no te ilusiones, le dice Dios a Ezequiel. La cultura del entretenimiento, buscamos, hay unos filósofos españoles que hablan del fin del desarrollo de la humanidad y que ya alcanzamos el pico y de aquí vamos para abajo y hemos llegado al entontecimiento, una especie de idiotización de que a toda hora lo que se quiere es que me entretengan, que me diviertan. Entonces, ¿qué le toca hacer a uno con respecto a eso? Preguntarse para dar testimonio de Cristo. ¿Cómo es que yo estoy tan metido en eso del entretenimiento que
todo lo demás me resulta aburrido. Porque es que nosotros, los seres humanos, y nuestro cerebro se acostumbra a ciertas cosas. Y nos movemos por ciertas cosas. Y preguntarnos cómo se nos va la vida en el entretenimiento. También estamos en la cultura que lleva el nombre de un barrio aquí de Armenia que es La Fachada. La Fachada. Todo se muestra en las redes sociales la fachada. Y vieran ustedes cómo la fachada contribuye a la depresión de otros. La fachada de la vida perfecta y de la felicidad y del cuerpo perfecto y de esto y lo otro, que los jóvenes cuando están en cierta edad de desarrollo y hay tanta emoción, tanta inseguridad, tanta inestabilidad, no que después uno las pierda todas, pero ver esto les hace mucho daño, ¿cierto? Entonces, ¿cómo contribuimos nosotros también al crecimiento? Hermanos y hermanas, amigos, amigas, todos ustedes, muchas gracias por su atención. El Señor nos invita a que nosotros nos inspiremos en Juan para preguntarnos cómo podemos con ese gran dedo mostrar a Cristo, con compasión, pero también con convicción. Yo le voy a pedir a Andrés que haga, por favor, una oración para despedirnos. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos ahí un momentico y terminamos este tiempo orando juntos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder escuchar lo que tú nos dices a través de ella. Gracias por hombres como Milton, que han dispuesto sus vidas para estudiarla, para indagar en ella y para dar principios y vida a todos nosotros. Señor, gracias porque hoy nos recuerdas que la vida tiene sentido cuando está centrada en ti, en el Evangelio. Cuando entendemos lo que significa ser un seguidor de Jesús. Señor, oramos que nos ayudes, tal vez no a ser como Juan en ser tan exótico, pero sí ayúdanos a vivir vidas que se diferencien y se marquen de esta sociedad. Señor, no es fácil ser tu discípulo en este mundo, no es fácil ser honesto en Colombia, no es fácil hacer las cosas bien, pero oramos que nos ayude, Señor. Creemos también en la obra de tu Espíritu Santo, que es quien nos fortalece y quien nos ayuda a caminar la vida cristiana, como tú quieres que la vivamos. Señor, y yo te pido que en esta semana tú nos bendigas, que podamos, Señor, mostrar a Jesús en esta generación, a través de nuestros trabajos, a través de nuestra vida, a través de la forma en cómo nos relacionamos unos con otros, a través de la forma en cómo somos familia, a través de la forma en cómo caminamos con otras personas. Señor, que podamos mostrar a Jesús todos los días esta semana, Señor. Y que podamos, Señor, caminar ese camino que tú nos has puesto. Señor, yo oro que bendigas a mis hermanos en sus luchas, en sus dificultades, en los desafíos de la vida, Señor. Tal vez aquí hay algunos que están luchando, como decía Milton ahora, con temas emocionales, mentales, problemas, depresión, angustia. Señor, oramos para que el Evangelio penetre también esas vidas. Tal vez hay algunos acá luchando en su economía y tentados a hacer algo incorrecto por el beneficio. Señor, yo te pido que los ayudes en eso también y que el Evangelio toque las vidas, Señor. Tal vez aquí hay algunos que están luchando en su sexualidad, en sus relaciones. Señor, oramos que el Evangelio también toque las vidas y que seamos personas espirituales que no solamente buscamos los ritos para sentirnos bien, sino que nuestras vidas reflejan el verdadero arrepentimiento al cual llamaba Juan, aquellos que lo escuchaban en ese momento. Señor, gracias por tu palabra, por tu misericordia, por el privilegio que nos das de estar acá.
Te queremos bendecir y adorar. Y gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra y ser exhortados y ser transformados y ser desafiados por ella a ser personas diferentes, a vivir como Jesús vivió, a caminar como Jesús caminó. Te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Yo oro que bendigas a mis hermanos esta semana, que los guardes, que bendiga las obras de sus manos, que todo lo que hagan prosperen. ¿Qué tal si antes de terminar ora por la persona que está a su lado? Tómele la mano, abrácele, dígale: Señor, oro que bendigas a mi hermano y a mi hermana, a mi amiga, mi mamá, lo que sea, esta semana, que tome su vida, que tú la acompañes, que tú lo acompañes, y que esta semana sea una semana de mucha bendición, donde pueda mostrar a Jesús en su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Reunión Colombia. Amigos que se aman, aman a Dios y su misión.